Buenos días, amigas y amigos del Instituto. Aquí estamos otra vez, siguiendo con el curso de Novela de Guerra, confinados todavía, pero con la esperanza de veros a todos pronto, sanos y salvos. Hoy seguimos con una novela de Willa Cather, uno de los nuestros. Y para hablarnos de esta maravillosa obra tenemos el privilegio de tener con nosotros a mi querida Olivia de Miguel, que ha sido durante muchísimos años profesora de traducción en la Universidad Pompeu Fabra. Es una de las grandes traductoras de este país, ha sido galardonada con el Premio Nacional de Traducción, con el Ángel Crespo, y ha estudiado y editado y traducido extraordinariamente a autores como Henry James, como Oscar Wilde, como Joan Didion, como Marianne Moore. Es la gran especialista en la poeta Marianne Moore. Fue ella, por cierto, quien me descubrió esta poeta hace muchísimos años, y en una traducción parcial que había hecho para Acantilado, y por eso le encargué la traducción de la poesía completa en Lumen. Gracias a eso tenemos esa edición maravillosa que es uno de los tesoros, yo creo, de la traducción poética de este país. Y también Olivia, por supuesto, ha traducido a la autora de la que nos va a hablar hoy, a Willa Cather, así que va a ser un inmenso placer escucharla disertar sobre esta obra que habla de muchísimas cosas, pero entre otras del impacto que tuvo la Primera Guerra Mundial en Estados Unidos. Cuando quieras, Olivia, y muchas gracias otra vez por estar con nosotros, aunque sea a distancia. Pues hola a todos y gracias a ti, Andreu, por la invitación a participar en este interesante ciclo sobre novela de guerra y poder hablar de una novelista que siempre me ha interesado mucho y de la que, como tú bien has dicho, hace años tuve ocasión de traducir sus relatos completos. Un libro que se publicó en Alba con el título de Los libros de cuentos y una obra a la que me iré refiriendo a lo largo de la charla. Tengo que reconocer que uno de los nuestros no era mi novela preferida de Willa Cather, pero agradezco mucho a Andreu la ocasión de haber tenido que volver a leerla y descubrir aspectos del libro que me habían pasado inadvertidos la primera vez. La pregunta que nos planteamos al tratar de situar la novela de Willa Cather dentro de este ciclo es decidir si uno de los nuestros es o no es una novela sobre la guerra. Y tanto si la respuesta es afirmativa como si no, dilucidar por qué o tratar de dilucidar el por qué. Para el mejor aprovechamiento de la charla y para los que no hayan leído aún la novela, sería interesante situarla en el lugar que ocupa tanto dentro de la obra de Willa Cather como en su biografía, por las estrechas referencias que existen entre personajes de uno de los nuestros y personas muy cercanas a la autora. En 1918 hubo dos muertes que tuvieron un gran impacto en su vida. Por un lado, la de su primo Grosvenor Cather, que siempre le había parecido un aburrido y deprimido granjero de Nebraska sin mucho futuro, y con quien había mantenido largas conversaciones durante una temporada que la autora pasó en la granja de sus tíos tras el estallido de la guerra. Después de alistarse en 1917, parecía, por las cartas que enviaba a su madre, haber encontrado un nuevo sentido a su vida. La otra muerte, que también le había afectado mucho, fue la del joven violinista David Hochstein, un chico muy civilizado y talentoso que era sobrino de la activista Emma Goldman y que, a pesar de sus reservas hacia la guerra, había terminado por enrolarse. Lo había conocido en Nueva York, donde el muchacho tocaba como segundo violín en el Chaut Quintet. Y más tarde lo había visto poco después de que empezara su entrenamiento militar. En aquel momento, según palabras de la propia Willa Cather, parecía congelado en una especie de amarga resignación. Estos dos diferentes tipos de soldados son la base para dos tipos de jóvenes, son la base para dos tipos de los soldados de uno de los nuestros. El protagonista, Claude Wheeler, el granjero de Nebraska que revive a través de la guerra en Francia, y su amigo, el violinista David Gerhardt. Pero, por supuesto, sus personajes son mezcla de muchas más cosas. Así, su primo y el violinista se mezclan con el sentimiento generalizado en América respecto a la guerra y con recuerdos personales de sus propias impresiones cuando se había visto confrontada con una antigua civilización en su viaje a Europa 20 años atrás.
Además, recoge información de otras fuentes. En 1918 visitó a los soldados heridos en el hospital de Nueva York y habló con otros que pasaban por la ciudad de camino a Francia. E incluso, con el fin de documentarse sobre la vida en el ejército, recibió y entrevistó a algunos de ellos en su apartamento. Al año siguiente, cuando ella misma está ingresada en el hospital, el doctor que la trata le permite consultar el diario que él había llevado en su etapa de médico militar durante una epidemia de neumonía en un viaje en barco con soldados. Lee también artículos periodísticos y otras fuentes de primera mano, como Letters from France, de Victor Chapman, que había sido el primer aviador muerto en la guerra, o los poemas de Alan Seeger. Además, en el verano de 1920, viaja a Francia con su amiga Edith Lewis para documentarse más sobre las experiencias de su protagonista en este país. Visita París y los soldados mutilados que ven los jardines de Luxemburgo le recuerdan el alto precio que ha habido que pagar para preservar la belleza de esa ciudad. Por tanto, la idea de su quinta novela, Uno de los nuestros, empezó a fraguarse a principios del otoño de 1918, en las semanas que pasó en su casa de Red Cloud en Nebraska. Como hemos dicho, allí visitó a su tía Frac, una mujer que había sido modelo también, o que fue posteriormente modelo parcial de la protagonista de un concierto de Wagner, un relato que, como tantos de los suyos, habla sobre la frustración de una mujer con inclinaciones artísticas que se ve obligada a renunciar a ellas y asumir las duras condiciones de la vida en la granja. El único hijo de su tía, Grosvenor Cather, del que ya hablamos, había muerto la primavera anterior en Francia. Ella, su madre, había guardado todas las cartas y Cather las leyó. Willa, que se había relacionado con su primo en la infancia, al hacerse adultos se habían separado sus caminos y Grosvenor había intentado ganarse la vida como granjero sin mucho éxito. Era un hombre callado que encontraba difícil expresar su frustración, pero que no podía ocultar un pequeño resentimiento hacia Willa porque ella se había escapado de la vida de la pradera y también por su insatisfecho deseo de vivir lo que él consideraba que era una vida mucho más glamurosa y emocionante que la suya. En el año 17, cuando Estados Unidos entra en la guerra, el país estaba inmerso en un gran fervor patriótico. Mucha gente veía la guerra como una batalla que, en palabras del propio presidente Wilson, iba a salvar la democracia en el mundo. Cather creyó que el servicio militar en el extranjero daría a su primo la posibilidad de experimentar, aunque fuera brevemente, un momento glorioso y dramático en la historia del mundo, y que podría sacarle de aquella apatía en la que vivía instalado. La lectura de las cartas de su primo fue el desencadenante para escribir una historia sobre un joven similar a él. En un principio, la novela llevaba incluso el nombre de su protagonista, pero tras varios años trabajando en ella la rebautizó como Uno de los nuestros. Aquel mismo otoño del 18, a su vuelta a Nueva York, empezó a escribir la novela y lo hizo sin prisa, puesto que su situación económica había mejorado gracias a los royalties que recibía de sus obras anteriores. Por tanto, en diciembre del año siguiente, de 1919, hizo un alto para escribir un relato, Coming Aphrodite, que, como veremos, está recogido en la colección de relatos publicada en castellano bajo el título de Los libros de cuentos. Decía que Coming Aphrodite, el poema de Dante Gabriel Rossetti y de Bauer, da nombre a su protagonista, y es posible que la novela de Pierre-Louis, Aphrodite, esté relacionado también con el título del relato. Algunos críticos señalan también la relación de este cuento y Una monja de Nueva Inglaterra, de Mary Eleanor Wilkins Freeman, que está recogido en Entre Horas, una colección de relatos publicada por Lumen. A mí me parece que es una relación un poco traída por los pelos. La única similitud que encuentro es el nombre del perro de ambos protagonistas, que se llama César. Este relato, junto con otros que había escrito sobre artistas y músicos, algunos recogidos en un libro de cuentos que se llama The Troll Garden, se publicó bajo el título de Youth and the Bright Medusa.
en la editorial de Alfred Knopf, mucho más activo en la promoción de los libros, de sus libros, que el editor anterior, con quien, y a partir de este momento, con quien ella inicia una relación profesional y personal que durará toda la vida. Juventud y la radiante Medusa, como veréis aquí en esta diapositiva, aquí arriba he puesto el título en castellano y entre paréntesis el libro, el año de su publicación en castellano. El jardín del troll, Juventud y la radiante Medusa y Oscuros destinos, que es un libro posterior, como ya veremos. Juventud y la radiante Medusa, os decía, reúne 8 relatos, entre ellos algunos de los más importantes de su literatura, como los ya citados, Próximamente Afrodita, Un concierto de Wagner o El caso de Paul. De este último, el director norteamericano Lamont Johnson hizo una película en 1980. Todas las historias de este libro, de Juventud y la radiante Medusa, tratan de los problemas a los que se enfrentan las personas creativas y con espíritu artístico en un mundo que es indiferente a estos sentimientos y que con frecuencia destruye su sensibilidad y talento. El libro tuvo un gran éxito de público y crítica y tras este paréntesis, a finales de 1921, envió a Knopf uno de los nuestros, un libro que le había llevado escribir 3 años. Decíamos que esta era la 5ª novela de Willa Cather, una autora que había sido calificada, al igual que su antecesora Kate Chopin, como una escritora regionalista, pero a la que en este momento se la consideraba ya la gran cronista de la épica de la frontera, de la gran aventura de los pioneros europeos en América a lo largo del siglo XIX en su conquista del Medio Oeste. Es decir, Cather trata en sus novelas de una vida que en 1918 ya había prácticamente desaparecido y en la que los viejos valores del esfuerzo y la cooperación estaban siendo rápidamente sustituidos por la mecanización y el deseo desaforado de poseer y acumular. Cather, que había nacido en Virginia en 1873, se había trasladado a los 10 años con su familia a Red Cloud, una pequeña ciudad de 1.200 habitantes en Nebraska, donde vivían sus abuelos y en cuya casa se establecieron. Sus vecinos eran familias danesas, alemanas, noruegas y de Bohemia, que hoy forma parte de la República, es parte de la República Checa. Y a Willa le gustaba visitar sus casas y oír las diferentes lenguas. Esa diversidad de los emigrantes europeos de Nebraska, con sus distintos acentos, sus historias, su procedencia social e ideológica, será la base de la mayoría de los personajes de sus novelas y relatos. Susan Rosolsky señala que Cather fue la primera en dar a los emigrantes estatura heroica en la literatura norteamericana. Sobre todo a los colonos escandinavos y de Bohemia. Willa asiste a la escuela elemental en la que enseña Miss King, que será una influencia muy importante en su vida. Organiza excursiones con otros niños a Far Island, escenario de la historia del Farallón Encantado, un relato maravilloso de 1909 que se recoge en Five Stories, un volumen póstumo que también está incluido en los libros de cuentos. Y en la que se da una curiosa indefinición del género del narrador que como traductora supuso algo curioso, ¿no? Porque en inglés es posible escribir ese relato sin definir si quien está hablando es un hombre o una mujer. En castellano pues resulta prácticamente imposible y obliga al traductor a tomar una decisión y decidir quién está hablando. Hasta ese momento, en otras traducciones que había visto, siempre se suponía que quien relataba la historia era un niño. Yo decidí que fuera una niña, puesto que la autora era Willa Cather. Años después, en 1925, Cather y Edith Lewis visitan Acoma,
un antiguo asentamiento de los indios Pueblo, que está sobre una meseta al oeste de Albuquerque, y por el camino pasan por la Enchanted Mesa, ¿no? Y por primera vez ve el legendario lugar del que había oído hablar de niña y que había recreado en su cuento El Farallón Encantado. Se supone que en esta meseta arriba del Farallón había vivido un pueblo indio que había sido exterminado al no poder descender de lo alto del Farallón. También es por esta época cuando se despierta su afición por tres de las actividades que serían muy importantes en su vida personal y profesional, que son la música, el teatro y la literatura, por supuesto. La Opera House de la ciudad es un lugar fascinante para ella. En invierno llegan por allí compañías de actores, cantantes, y los niños rondan la estación y los teatros para verlos, como se refleja en el relato de Paul's Case. Asiste con frecuencia a las representaciones de teatro y representaciones también musicales. Como decíamos, seguramente estos hechos marcan el inicio de su pasión por la música, motivo que aparece en muchos de sus relatos, como en el que ya hemos citado, Un concierto de Wagner, y en la relación también que se establece en uno de los nuestros entre Claude y Parsifal, la última ópera de Wagner. La búsqueda de la redención a través de la renuncia en la tierra baldía y esas hermosas posibilidades en el horizonte derivan manifiestamente de Wagner. Claude, como Parsifal, es el casto, inocente, iluminado por la compasión. Cáceres había pensado en titular así la última sección del libro, pero creyó que su alusión a Wagner era demasiado explícita y la cambió por un verso de un poema de Rachel Lindsay que dice: ordenar a las águilas del poniente que continúen volando. Otras relaciones tempranas con el mundo de la música fueron también la señora Miner, vecina, hija de un músico de la Royal Norwegian Orchestra, y Annie Sadilek, cuyo padre, un violinista de Praga, se había suicidado después de destruir su violín, incapaz de soportar la dureza de la vida en la pradera. También la destrucción de su Stradivarius en un accidente supone el fin de la carrera y luego de la vida de David Holstein en uno de los nuestros. Durante estos años de su adolescencia en Red Cloud, lee sin descanso autores como Mark Twain o Tolstoy. Muchos de los libros los consigue a cambio de trabajos en la tienda del pueblo. En esta etapa aparecen también adultos que serán muy importantes en su vida, como el inglés William Ducker, que le da clases de latín y griego y con quien lee a Homero, Virgilio, Ovidio y Anacreonte. Este personaje era también amante de la ciencia y le deja a Willa Cather que vaya a su laboratorio para hacer experimentos. Asimismo, en estos años entra en relación también con dos médicos a los que acompañan sus visitas a pacientes y que serán personajes fundamentales en su decisión de estudiar medicina. A su entorno, en ese momento, le preocupa su aspecto masculino, como se ven en estas diapositivas. Se corta el pelo, se viste de hombre, firma como William Cather Medicine Doctor y en el teatro interpreta papeles masculinos. En 1890 entra en la Universidad de Nebraska, en Lincoln, y en su año preparatorio a la universidad, su profesor de literatura le encarga un trabajo sobre Carlyle. El trabajo es tan espléndido que el profesor lo envía al Nebraska State Journal, donde aparece con un editorial que elogia su talento. 2 años más tarde publica su primer relato, Peter, basado en la historia del violinista de Praga que se había suicidado tras destruir su violín. En 1893 empieza a trabajar en el Nebraska State Journal e inicia una carrera de periodista cultural que durará 19 años, en la que además de crítica literaria escribe crítica teatral y de música. Finalmente, cuando supera las pruebas de acceso a la universidad, no se matricula en medicina, sino en latín, griego, literatura e historia. Es aquí donde desarrollará su pasión por la lengua, la literatura y cualquier expresión de la cultura francesa, sobre todo de Flaubert.
Después de graduarse, se traslada a Pittsburgh como editora del Home Monthly, donde sigue escribiendo crítica de teatro y música para el Pittsburgh Leader. Publica cientos de artículos, sus primeros relatos, y comienza su etapa como escritora freelance en Washington. En el año 1903, escribe su primer libro, que curiosamente es un libro de poemas, April Twilights, un género del que no publicará luego ningún libro más. McClure, editor del McClure Magazine, un famoso editor de Nueva York, que había enviado scouts por todo el país en busca de talentos, se interesa por sus relatos y 2 años más tarde, en 1905, publica The Troll Garden, también recogido en los libros de cuentos. En 1906 se traslada a Nueva York como editora del McClure Magazine, tal como la revista que podéis ver en la diapositiva, y 2 años después asume el cargo de directora del magazine, de la revista. A ver si puedo ver aquí la tenemos, en esa época, ¿no? con el collar que le había regalado su amiga y mentora, la escritora Sarah Orne George. Muy bien. Comparte casa en este momento con Edith Lewis, una mujer con la que vivirá durante los 39 años siguientes hasta su muerte. Y en 1912 publica su primera novela, Alexander Bridge. La mayor parte de la obra de Willa Cather en español está recogida en Alba. Hay también alguna cosa entre textos y en cátedra, pero fundamentalmente casi todo está en Alba. La primera novela de ella, en 1912, se publicó aquí en español en 2019. Durante los años posteriores, entre el 13 y el 18, los años que transcurre la Primera Guerra, escribe la trilogía conocida como las novelas de las grandes llanuras. Aquí la tenemos. Aquí tenemos las 3 novelas de la trilogía de las grandes llanuras, que son Pioneros, El canto de la alondra y Antonia. Pioneros, decía, toma su título de un poema de Walt Whitman, y The Son of the Lark, El canto de la alondra, toma el título de un conocido cuadro de Jules Breton, que está expuesto en el Chicago Arts Institute y que muestra a una joven campesina francesa que contempla o que ve cantar a una alondra. María Antonia es la última novela de esta trilogía. En 1922 se publica Uno de los nuestros. Uno de los nuestros. Aquí tenéis la portada de la publicación de esta novela. Que es en el año 22, como os decía, y a lo largo de los años 20, Alfred Knopf publica 4 novelas suyas más. The Lost Lady, The Professor House, y 2 quizá de las más importantes, que son La muerte llega al arzobispo y Mi enemigo mortal. Esta última, La muerte llama al arzobispo, es una de las que están publicadas en cátedra. Esta obra recibe la medalla Howells de narrativa de la Academia Americana de las Artes y de las Letras. Durante los años 30, Knopf publica 2 novelas más, Shadows on the Rock y Lucy Gay Heart. Y también publica el libro de cuentos al que nos hemos referido anteriormente, Obscure Destinies, que también se incluye en la edición española de los libros de cuentos. Publica también un libro de relatos, el único libro de relatos, que se llama Not Under 40, para mayores de 40, también en Alba, y en 1940 su última novela, que es Sapphira and the Slave Girl. Por supuesto, a lo largo de todos estos años recibe doctorados honorarios de las universidades de Nebraska, Michigan, Columbia, Yale, recibe el premio Femina, la medalla de oro del Instituto Nacional de las Artes y las Letras, la medalla Howell y numerosos honores más. Al año siguiente de su muerte, que ocurre en 1947, Knopf publica The Old Beauty and Others,
otra colección de relatos maravillosos que también se recogen en los libros de Juan. Entremos pues ahora en la novela y pasemos a considerar el espacio que ocupa dentro de la literatura sobre la guerra, al tiempo que comentamos la valoración crítica a lo largo de los últimos años. Aunque sé que la mayoría de ustedes no tendrán inconveniente, me veo obligada inevitablemente a destripar en cierto modo la novela. Diríamos que al igual que no se puede hacer una tortilla sin romper los huevos, aunque en un contexto menos violento del que habitualmente usamos al citar esta expresión, tampoco podemos entrar en la discusión pormenorizada de la obra si no tenemos presente su argumento y algunos de los aspectos fundamentales que aborda. La novela está estructurada en 5 libros que cubren, 5 partes dentro de un mismo libro, que cubren los años de los 19 a los 25 de la vida de su protagonista, Claude Wheeler, el granjero de Nebraska totalmente insatisfecho con su vida. En el primero de estos libros, que se llama En el arroyo de Lovely Creek, se presenta a la familia Wheeler, el retrato del padre como un hombre que solo piensa en hacerse con más y más tierras, la madre, una mujer religiosa, la sirvienta, y Claude, el protagonista, un muchacho de 19 años que odia la tosquedad de la vida en la granja. Su carácter se opone frontalmente al de sus hermanos Baylis, un negociante en la ciudad, y Ralph, el mecánico, que es mecánico en la granja y que adora los inventos y las nuevas tecnologías. Claude es un muchacho que odia su apariencia, su nombre, que quiere cambiar de la universidad religiosa en la que estudia a la estatal porque considera que los profesores son mucho mejores que los predicadores de 3 al cuarto, pero que no puede hacerlo porque su madre, una mujer ignorante, infantil, beata, considera que la universidad religiosa es mucho mejor. A pesar de todo, al curso siguiente, Claude se matricula en una asignatura de la Universidad Estatal sobre Historia de Europa y sale de esas clases con la sensación de que el mundo está lleno de cosas estimulantes. Allí conoce también a Julius Ehrlich, otro estudiante, y este le invita a su casa, que es una casa llena de músicos, de música, libros, y en la que los miembros de la familia se relacionan de una manera diametralmente distinta a la suya. Se convierte en un habitual, intenta transmitir a su madre esos sentimientos que es hacia los Ehrlich, pero ella solamente quiere verlo dedicado a la iglesia. El padre de Claude compra el rancho a un amigo y encarga a Claude la administración del rancho en el que viven. Él se siente atrapado, tiene que dejar los estudios y la relación con la familia Ehrlich y se dedica a recoger el maíz, a trabajar de sol a sol y lo que le causa una gran insatisfacción con la vida que lleva. Literalmente, cito una frase de la novela que dice: Claude era consciente de que su energía, en lugar de emplearla para lograr algo, se consumía tratando de resistir circunstancias irremediables. Constata el cambio de la vida en las granjas y cómo se ha pasado de la colaboración a la cordialidad en los pleitos. El segundo libro, Enid, comienza en primavera. Claude va a ver a su hermano Ralph y de allí se va a Colorado Springs y Denver. Se siente extraño en la ciudad, no sabe a dónde ni a qué pertenece y allí, en la plaza, ve la estatua ecuestre del explorador y agente indígena Kit Carson con su mano señalando hacia el oeste. Visita a Enid en el viejo molino de su padre, un resto del antiguo mundo de los pioneros previo a la mecanización. Ella está triste y le dice que le gustaría ser misionera en China como su hermana. Claude tiene un accidente y Enid va a verlo con frecuencia. Se enamora de la chica en lo que considera un primer paso hacia una vida normal. Pero ella lo rechaza y empiezan a oírse rumores de la guerra en Europa. Sube el precio del trigo e Inglaterra declara la guerra a Alemania. La guerra va avanzando y el abismo entre el mundo anterior a la guerra y el nuevo es cada día mayor. París y Francia se convierten en ideas abstractas y el predicador Weldon aconseja a Enid que se case con Claude para conducirlo por la buena senda. Se casan y en la noche de bodas Enid echa a Claude del compartimento del tren en el que viaja. En el tercer libro,
Enid participa en reuniones de la Liga Antialcohólica, es una mujer beata y frígida. Claude se siente abandonado y tras año y medio de casados, Enid se va a China. La tristeza, el vacío y el desencanto de Claude van en aumento. Cierra la casa y se traslada a vivir con su madre. La guerra se hace cada vez más presente y Claude decide alistarse, se va al campamento de instrucción. En el cuarto libro, el viaje en el Anquises marca el inicio de su viaje hacia la guerra. Se embarca en el Anquises y zarpan hacia Nueva York, de Nueva York hacia Francia. Allí, en el barco, es despedido, metafóricamente, por la libertad de Bartholdi. Leo esta cita. Dice, ese clamoroso enjambre de brazos y gorras y rostros marrones no parecía otra cosa que una multitud de chicos americanos yendo a un partido de fútbol en algún lugar. Pero la escena era eterna, jóvenes que se alejan para morir por una idea, un sentimiento por el mero sonido de una frase, y en su partida le hacían promesas a una imagen de bronce en el mar. La voz del narrador, como vemos, es mucho menos entusiasta que la de sus soldados. Claude comparte camarote con otros 3 jóvenes. Hay una alegre expectación en el rostro de los soldados y Claude se pregunta de dónde han salido todos estos jóvenes ocultos como él en pueblos oscuros, con modestos trabajos y planes modestos. Se desata una epidemia en el barco y hay un gran número de muertos. A lo largo del viaje entabla amistad con el aviador Victor Morse, que también huye de su vida en un banco, en el banco en el que trabaja, y que cree que Claude va a encontrar más vida en Francia, en la Francia hecha pedazos, que en su pueblo natal. Siguen muriendo soldados en el barco, pero aún así Claude no desea volver a su casa. Y leemos un fragmento. Dice, estaba disfrutando todo el tiempo y no quería sentirse a salvo en ningún sitio. La vida nunca le había parecido tan tentadora como lo era ella ahora. No debía de tener corazón para no sentirse abrumado por el sufrimiento de sus hombres, sus propios amigos, pero no lo estaba. Se despertaba cada mañana con esa sensación de libertad y de seguir hacia adelante como si el mundo se estuviera haciendo más grande cada día y él estuviera creciendo con él. Otros compañeros estaban enfermos y muriendo, y eso era terrible. Pero él y el barco continuaban adelante, siempre adelante. Finalmente, en este quinto y último libro, en el titulado Ordenar a las águilas del poniente que continúen volando, es donde uno de los nuestros aborda la guerra en sí. Llega al hospital a ver a un compañero y se enfrenta con los heridos que esperan a ser repatriados. Siente sorpresa al ver desde el tren los campos de alfalfa y amapolas que creía que solo se daban en América. Llegan a Rouen, ahí está Flaubert, el amor de Louis Lacazette por Flaubert, pero todos sueñan con París y el Sena. Claude busca la catedral y encuentra la iglesia de San Juan, cuyas vidrieras y campanas le revelan algo que siempre ha buscado. Deseosos de entrar en combate, los signos de destrucción que encuentran a su paso le parecen señales alentadoras del gran espectáculo. Dice, habían sido destinados al gran espectáculo y por todas partes había señales alentadoras. Largas hileras de árboles, sombríos y muertos, quemados y arrancados, grandes agujeros cavados en los campos y laderas, partes de motores de camión destrozados, de automóviles tirados a lo largo de la carretera, y por todos los sitios interminables líneas desordenadas de alambradas de espino oxidado. Le sorprenden las trincheras y la capacidad de la guerra para convertir a tipos insignificantes en héroes. Dice, esa era una de las cosas de esta guerra. Cogía a un tipo insignificante de un pueblo insignificante, le llenaba de vanidad y fanfarronería, le daba una vida como de película y después una muerte como la de los ángeles rebeldes. La muerte libra a Claude de la constatación de la vacuidad de la guerra, pero lo libra también de la gran decepción de la posguerra.
La vacuidad de la guerra, la vemos en este fragmento, en el que dice: de alguna forma, teniente, mort suena más a muerte que muerto. Tiene un sonido como de ataúd, y allí están todos solos, y es todos la misma maldita estupidez. Mírenles, ahí colocados negro y blanco, como un tablero de ajedrez. La siguiente pregunta es: ¿quién los puso ahí? ¿Y de qué ha servido? Y respecto a la gran mentira y la gran decepción de la guerra, dice: murió creyendo que su país era mejor de lo que es y Francia mejor que cualquier otro país. Su madre duda de si él habría sido capaz de soportar esa última y desoladora decepción. Uno por uno, los héroes de esta guerra dejan prematuramente el mundo al que habían regresado. Uno a uno se quitan la vida silenciosamente. Cuando la madre de Claude escucha estas cosas, se estremece. Siente como si Dios lo hubiera salvado de un sufrimiento espantoso. Y piensa que esos asesinos de sí mismos eran todos muy parecidos a él. Eran los que para hacer lo que hicieron tenían que albergar excesivas esperanzas y creer fervientemente. Y descubrieron que habían esperado y creído demasiado. Pero uno que ya conocía que no habría soportado la desilusión estaba a salvo. Bien, volvemos entonces a la pregunta inicial. ¿Es o no es uno de los nuestros una novela sobre la guerra? Y lo hacemos ahora a la luz del conocimiento de la obra y de un repaso que haremos a algunas de las principales aportaciones críticas desde que se publicó hasta el momento actual. En un principio, Kather quería publicar su novela anónimamente, pero Alfred Knopf deseaba aprovechar su nombre porque este era el primer libro suyo con el que esperaba sacar beneficios. Es irónico que aunque uno de los nuestros hizo a Willa Cather rica y famosa, se vendieron 30.000 ejemplares en 2 meses y obtuvo $20.000 de royalties en 1923, recibió también el premio Pulitzer, y fue lo que estableció su reputación en el mundo de las letras. Fue, a pesar de todas estas cosas, la novela que recibió las críticas también más salvajes. El libro fue considerado, incluso por sus más fervientes admiradores, un interesante fracaso. Las fuentes y actitudes que propiciaron la escritura de uno de los nuestros se prestan a una versión idealizada de la guerra que hoy en día nos hace sentir ligeramente incómodos y que en su momento fue ferozmente criticada por otros escritores norteamericanos, como veremos a continuación. Hemingway, en una carta de Wilson, critica despiadadamente el libro, lo compara con The Enormous Room de Cummings y se pregunta de dónde ha sacado esta mujer las escenas de la guerra. Mencken, que había valorado positivamente The Son of the Lark y María Antonia, critica severamente la obra y la acusa de ser una guerra que no ocurre en Francia sino en Hollywood. La compara con 3 soldados de John Dos Passos. Uno de los nuestros se opone frontalmente a las novelas sobre la guerra de Cummings y de Dos Passos, en los que la pasión por Francia y lo francés y el antiamericanismo corren paralelos con un profundo rechazo de la guerra como la expresión última y más completa de una civilización vergonzosa, vana y decadente. Como diría Ezra Pound, de una vieja zorra desdentada. En Dos Pasos, en Cummings, como después en Adiós a las armas, de Hemingway, o en Patriotic Gore, de Edmund Wilson, la retórica de la guerra en América, el poner a salvo la democracia, es un camuflaje repugnante para la piratería organizada, para ese que forma parte del océano de mentiras que a través de todos los tiempos han sido necesarias para hacer que la guerra sea posible. El lenguaje que inspiró a Cather, lo de ese raro privilegio de morir bien, o ese fue la guerra lo que hizo de él un hombre, era precisamente el lenguaje que estos hombres encontraban obsceno y peligroso. En contrapartida, las cartas de apoyo de sus lectores, en las que le felicitaban por responder a la amargura y el pesimismo de Dos Pasos, fueron para ella una prueba de que aunque los intelectuales y pacifistas se mostraran desdeñosos, a la gente le gustó la novela. Por otra parte, Cather defendía que era una novela y no propaganda, y Claude no pretendía ser una glorificación de la guerra, sino el retrato de un joven granjero no demasiado listo que se enfrenta a su destino, como lo hace Henry Fleming en The Red Badge of Courage, la roja insignia del valor de Hal Crane. La defensa de Cather contra sus críticos es convincente solo en parte.
Uno de los nuestros queda muchas veces a medio camino entre la épica patriotera de Dawson y la lacerante desilusión de la generación perdida. En cierto modo, su historia del granjero desdichado, enfrentado a la forma de vida norteamericana que encuentra su primera y última felicidad en la guerra en Francia, no está tan lejos de Dos Pasos como Mencken señala. En One Man's Initiation, el protagonista Martin Hove se libera de su pasado en el viaje a Europa de forma muy similar a como lo hace Claude Wheeler, el protagonista de uno de los nuestros. Martin dice: nunca en su vida había sido tan feliz. Al fin las cosas iban a suceder. Y como Claude, responde con entusiasmo a la arquitectura gótica y a las historias de caballería que evoca. La diferencia es que el protagonista de la novela de Dos Pasos, al ver la abadía reducida a pedazos por los bombardeos, entiende, cosa que no hace Claude, que la guerra en la que está combatiendo significa la destrucción de la propia civilización de la que él está enamorado. El paternalismo y la condescendencia de Hemingway y Mencken sobre la caracterización femenina de las historias de la guerra son injustos. Una de las críticas más definitivas a la novela es la falta de experiencia personal de su autora en las trincheras y el campo de batalla. En parte, su ataque a la novela es una especie de defensa territorial. Si el relato del oeste de los pioneros, tema y motivo central de sus novelas y relatos hasta aquel momento, había sido una reapropiación del espacio masculino, el campo de batalla era un material incluso más difícil del que apropiarse. A propósito de esta acusación, de esa tontería que hoy se llama apropiación cultural y contra la que Javier Marías arremete en un reciente artículo suyo titulado La cruzada contra la imaginación, cabe preguntarse con Marías, y cito textualmente, ¿desde cuándo se exige que un trabajo de ficción esté hecho solo por quienes coinciden en su biografía con los personajes y la peripecia narrada? Es obvio que desde hace poco. Creo que la apropiación cultural no es algo nuevo y es evidente que no es desde hace poco, como vemos en el rechazo visceral por parte de ciertos escritores y críticos a la apropiación por parte de escritoras de espacios que exclusivamente pertenecen a la experiencia masculina, como es el caso de la guerra. Por otra parte, se produce en esa crítica la identificación entre autor, protagonista y narrador que tan malos resultados ha producido no solo en la crítica, sino en la vida de los autores. Recordemos, por ejemplo, entre los muchos ejemplos desastrosos de esa identificación, los juicios a Oscar Wilde, en los que el fiscal atribuye al autor las palabras y opiniones de sus personajes, y uno de los casos quizá más dramáticos. Es Claude, no Cather, el idealista ingenuo, y el narrador es quien le proporciona un contexto perturbador para ese idealismo. Por último, y respondiendo parcialmente a la pregunta inicial, no creo que uno de los nuestros sea solo, ni siquiera principalmente, una novela sobre la Primera Guerra Mundial, sino más bien sobre la guerra interior que vive el protagonista contra la mentalidad dominante en la América rural del Medio Oeste. El creciente materialismo, el deseo desmedido de poseer tierras, el desprecio por el arte, los conocimientos y la educación, muchas veces en manos de predicadores. La novela es una crónica del desasosiego que siente el protagonista con esa mentalidad y de las escasas posibilidades de salir de ese medio con una madre beata, un padre intimidante, unos modelos femeninos y masculinos castradores, una sexualidad indefinida y humillada, junto a la ausencia de ideología y a su romántica creencia en la superioridad del Nuevo Mundo. Stanley Cooperman, en su obra World War First and the American Novel, un libro clásico sobre la literatura norteamericana en la Primera Guerra Mundial, que durante muchos años ha dominado la crítica, o dominó la crítica sobre el tema, se centra en autores como Hemingway, Dos Pasos, Cummings o Boyd. Y sostenía que el legado literario norteamericano sobre la el legado de la literatura norteamericana sobre la Primera Guerra Mundial no tiene parangón en su forma de expresar el asco, la desilusión, el horror y el desprecio. Aquel estallido de repugnancia hacia la guerra tuvo su origen en dos hechos fundamentales. Por una parte, el celo mesiánico inspirado en la propaganda con el que los americanos se lanzaron a la guerra, que
iba a acabar con todas las guerras, y el estilo de guerra arbitrario e impersonal que los soldados encontraron en Francia. Para Cooperman, la literatura perdurable de la guerra retrata la desilusionante colisión entre estos dos hechos, entre el idealismo americano y la realidad de un conflicto dominado por la tecnología aplicada, las ametralladoras, el gas venenoso, etc. Los condicionados a considerarse a sí mismos ejemplares caballerosos de la virilidad americana y de las tradiciones de la frontera, también comprometidos con el heroísmo romántico de sus precursores en la guerra civil, los soldados norteamericanos se encontraron con una guerra en la que sus habilidades como tiradores no significaban nada, en la que la muerte llegaba como en un juego de ruleta rusa producida por proyectiles explosivos que un enemigo invisible disparaba a millas de distancia y que desmembraban y pulverizaban a sus víctimas. Según Cooperman, la Gran Cruzada había sido la gran mentira. Los soldados, embaucados por la propaganda, inmersos en un ejército mal entrenado, eran conducidos en manada al matadero. Los afortunados soldados que volvían de Francia a Estados Unidos llegaban despojados de cualquier idealismo o inocencia. No es de extrañar que uno de los nuestros, la historia de Wheeler, un romántico frustrado que descubre en la guerra algo espléndido que no había conocido en su vida en la granja de Nebraska, no encajará en el modelo de desencanto que Cooperman sitúa en el centro de la literatura norteamericana sobre la Primera Guerra Mundial. Y aunque señala la frustración sexual de Claude como un motivo de su celo por entrar en combate, desprecia la novela por sentimental e ignorante porque, a diferencia de los testigos del conflicto, Cather escribe sobre la guerra con información de segunda mano y concluye que, a pesar de su falta de habilidad para tratar con el ejército y el combate real, alejados de su propia experiencia, Cather crea un estudio de la motivación erótica de la guerra que no tiene parangón hasta la publicación en el 59 de The War Lover de John Hersey. Cather intuye de manera menos clínica y sofisticada de lo que hace Hersey, o de lo que Hersey, mejor dicho, describe más explícitamente. Su novela puede verse como la historia de un hombre para quien la idea de la muerte es el único afrodisíaco. Las novelas sobre la Primera Guerra Mundial hay que entenderlas en el contexto de los acontecimientos del siglo XIX, que fue de donde surgió el conflicto, y quizá esto es especialmente importante o cierto en uno de los nuestros, cuyo protagonista va a la guerra como si fuera a una cita. La definición de Claude como hombre no está en su martirio como soldado, sino en la vida en la granja del Medio Oeste, los códigos femeninos por los que se rige y su estéril matrimonio que convierten la guerra para él en una necesidad más personal que política. Claude busca su propia virilidad a través de la violencia y la retórica política. La ideología de la cruzada no es más que un barniz aplicado a una necesidad mucho más urgente y profunda que cualquier causa externa. Es el amante de la guerra. La violencia lo estimula, aplica los ideales que sancionan dicha violencia y cuando el edificio racional de la conciencia está más relajado, traduce la violencia en satisfacción erótica. Claude es un buen chico en todos los aspectos, como granjero, marido, amigo, hijo y soldado. Pero si la bondad es lo que le rodea, la violencia es lo que le acompaña. Aprende los misterios de su cuerpo imponiéndose a sí mismo pruebas físicas y castigos. Deliberadamente se quema para conquistar el fuego. Camina sin abrigo en invierno para triunfar sobre el frío. Debe haber algo espléndido en la vida, reflexiona Claude en uno de sus momentos de su desesperación. Pero su deseo de encontrarlo no nace ni de la ambición intelectual ni de la sensibilidad estética, como sucede en otros de los relatos de Willa Cather. Motivado por presiones que ni siquiera se confiesa a sí mismo, se casa con una mujer que tras su fachada sumisa alberga una voluntad incluso más fuerte que la de él. A Claude solo le excita la pasividad y sueña con hacer el amor a Enid mientras ella está quieta e inconsciente como un niño. Cuando después de la boda Enid lo echa del departamento del tren, Claude sufre un shock emocional y sexual
y empieza a prestar atención a los informes sobrevividos a las atrocidades de la guerra en Europa y espera su inminente salvación a través de la violencia. La guerra se convierte en una vía de escape, en una necesidad emocional. Tras cada confrontación con la muerte, después de cada estimulación por medio de la violencia, Claude experimenta una sensación de paz, por lo que podríamos decir que la novela es también un estudio de la frustración erótica y de la virilidad alcanzada a través de la violencia. Una violencia que resulta aceptable por ese maquillaje cosmético de idealización y abstracción que hace posible comprender el ambiente que dio lugar a aquel viaje. La novela es única entre todas las novelas de posguerra en la que el combate tecnológico refuerza más que destruye las expectativas de su protagonista. Es valioso, el libro es valioso, no tanto por su tratamiento de la guerra, sino como un examen de algunas de las necesidades psicológicas que ayudaron a crear el viaje a la guerra. Que el combate tecnológico destrozó más que satisfizo era algo que Cather no podía saber en 1922. En los años 80, los estudios críticos sobre la novela de Cather rechazaron los argumentos de Cooperman, señalando el elemento irónico en la novela y redefinieron el trabajo como un estudio de personaje más que como una novela sobre la guerra. En 1987, Goodreads, uno de los más destacados biógrafos de Cather, reivindicaba que las críticas negativas a la novela, especialmente por parte de Mencken, partían de una lectura poco atenta e ignoraban el hecho de que la novela está contada desde el punto de vista de Claude, no de Cather. Es decir, encontramos que hay dos lecturas de la novela muy polarizadas. Una que desdeña la obra por considerar que avala las tonterías de la propaganda patriótica y la otra que se muestra decidida a exponer la ironía que subyace al texto. Creo que el texto de Cather no habría que entenderlo en relación con otros textos sobre la guerra como los de Hemingway o Dos Pasos, ni acercándonos a los pasajes más problemáticos como irónicos, sino estudiar la relación de la novela con la América de los años 20. Estoy de acuerdo con los detractores de la novela en que uno de los nuestros intenta encajar la participación americana en la Gran Guerra dentro de una estructura mítica consoladora que representa más que el estudio de un solitario muchacho perdido de Nebraska. Sin embargo, no habría que confundir mitologización con propaganda. El texto de Cather refleja los mitos utilizados por muchos norteamericanos para recordar la guerra y dotar de sentido a más de los 100.000 soldados norteamericanos muertos. Decir que uno de los nuestros no es tanto una novela sobre la Gran Guerra, sino más concretamente sobre lo que la guerra significó para los americanos en el periodo subsiguiente, requiere tal vez alguna justificación. En esa línea hay que tener en cuenta que 3 de los 5 libros de la novela transcurren en Nebraska, uno en el barco y tan solo uno en Francia y la guerra. La guerra sirve de vehículo para la disección que Cather hace de un joven norteamericano en concreto, lo que Joseph Urgo llama el prototipo de rebelde sin causa. Y los capítulos de la guerra describirían lo que sucede cuando ese joven encuentra una causa errónea y se convierte en un tonto entusiasta. Según esta lectura, la guerra funciona simplemente como un catalizador. Sin embargo, hay algunas evidencias en contra de la idea de dejar la guerra en los márgenes del relato, entre las que están la propia correspondencia de Cather, en la que expresa su deseo de compensar con esta obra la visión negativa de los soldados norteamericanos presentada en 3 soldados por John Dos Pasos, y la profunda implicación personal de la autora mientras trabajó en la novela, un tiempo en el que, como vimos, estudió las cartas de su primo, entrevistó a soldados, consultó el diario del médico de New Hampshire para conocer los detalles de las epidemias entre la tropa, viajó a la tumba de su primo en Francia e hizo todo lo que pudo para comprender lo que la guerra había sido para un sensible e inarticulado muchacho del Medio Oeste. Parece difícil que los cientos de cartas que Cather recibió en 1922 de los veteranos que habían servido en la guerra recomendaran el libro como una disección de un tipo concreto de americano o como una sátira del idealismo marcial.
Creemos, por el contrario, que el libro atrajo a muchos veteranos porque representaba la historia de amor de un joven con Francia, así como su sensación de estar contribuyendo a una causa justa. Por tanto, si la participación de América en la guerra es uno de los temas centrales del texto, ¿celebra la novela La Gran Cruzada como Cooperman señala o no? Podríamos decir que sí y no. La disparidad de criterios entre sus críticos sugiere que la novela misma sostiene una visión conflictiva sobre el tema de la Gran Guerra. Algunos de los combatientes, convertidos en novelistas como Dos Pasos o Poe, hicieron todo lo que pudieron para demoler el mito de la Gran Cruzada. Y como se puede observar, uno de los nuestros contiene multitud de escenas que rivalizan también con las de testigos de primera mano en detalles truculentos. Sin embargo, las afirmaciones del mito también aparecieron a medida que muchos veteranos se reunieron en la recién fundada Legión Americana, una organización dedicada a celebrar la participación americana en la guerra, y también a medida que muchas comunidades en todos los Estados Unidos entraron a formar parte de una moda tan prolífica que incluso hoy su legado está por todas partes. Por ejemplo, baste decir que a finales de los años 20 Kansas City tenía su arco de triunfo, el inevitable Pershing Boulevard que hay en cualquier ciudad de Estados Unidos, una autopista dedicada a la División 35 y el enorme Liberty Memorial de los 400 ciudadanos de Kansas muertos en Francia. Paralelamente a estos recuerdos domésticos de los sacrificios y la gloria de los muchachos americanos, la American Battle Monuments Commission se encargó de levantar memoriales en muchas regiones de Francia. La nostalgia de Cather por el perdido heroísmo americano nos recuerda a su contemporáneo y admirador Scott Fitzgerald en su novela Tender is the Night. Dick Diver, el protagonista, sostiene que the silver cord is cut and the golden bowl is broken. También Cather lo cree así, pero Dick se lamenta por el final de las tradiciones europeas, la historia de amor decimonónica sobre el imperio, la vida de la clase media y las jerarquías estables. La diferencia entre el tratamiento de la guerra en Fitzgerald y en Cather es que mientras en Fitzgerald el final es el del mundo europeo, en Cather, su sensación de final es la del fin de la vida de la frontera, de esa vida que se ejemplifica en la estatua de Kit Carson, señalando hacia el oeste, en los restos del antiguo mundo en el molino del padre de Enid, en esos hijos de la luna entre los que Claude se incluye, inadaptados en un mundo materialista de filisteísmo barbárico y cultural. La mayoría de los personajes de uno de los nuestros encaja en ese esquema. El señor Wheeler, su hijo Baylis o Ralph, la piadosa madre de Claude y su esposa Amy, encarnaciones deprimentes de la mojigatería protestante del Medio Oeste. Cather echa en falta la ausencia de compromiso con la tierra por parte de los hijos de los pioneros. Cuando en el siglo XIX los pioneros marcaron sus terrenos y se establecieron en ellos, Cather piensa que lo hicieron con una especie de relación espiritual con la tierra. En su versión de la historia americana, común desde Jefferson a Robert Frost, la fuerza del ideal les otorgaba inalienables derechos de propiedad. Pero con la sustitución del ideal por los valores comerciales en la siguiente generación, los derechos de propiedad empezaron a hacerse cuestionables. Cuando los pastores autónomos se convirtieron en braceros a sueldo y tuvieron que vender su trabajo en el mercado, esa fue la señal de que la edad de oro había pasado. Cather comparte su amargura por la pérdida de ese mundo y el materialismo instalado en las pequeñas ciudades de provincia del Medio Oeste, con autores como Sinclair Lewis en Main Street o Sherwood Anderson en Williamsburg, Ohio. En este sentido, uno de los nuestros funciona como la búsqueda de una nueva mitología que sustituya la pérdida de la antigua. En lugar de esa nueva mitología es Francia, y Cather pierde en la novela todos los sentimientos hacia ese país y esa cultura desde sus días de estudiante de literatura francesa y de sus primeras visitas a París y la Provenza, la energía de la lengua, la satisfacción en las catedrales góticas. El estatus mitológico del héroe es explícito. El nombre del barco que lo lleva a Francia, Anquises, como el padre de Eneas, la amistad de Claude con Gerhard se sella en un bosque con árboles que se curvan
como en los cuadros de las viejas liras griegas. Sin embargo, aunque las desperdigadas referencias al mito, la leyenda y la historia antigua traten de dar a esta guerra moderna y a este sencillo soldado de Nebraska el dignificado estatus de una historia épica, Claude no es un querubín guardián del Edén ni el caballero medieval, sino un triste y reprimido muchacho de Nebraska que muere en una guerra espantosa. Por tanto, después de este recorrido por la novela y por algunas de las valoraciones y juicios críticos que ha recibido a lo largo de estos casi 100 años desde su publicación, quiero acabar la charla animándoles a leer o releer uno de los nuestros. Y que sean ustedes los que decidan, a la luz de lo visto, cuáles son los posibles sentidos de la novela, que como cualquier texto importante no se reduce a una única interpretación. Muchas gracias.